Bueno, un día más en el que el Señor nos da el tremendo privilegio de poder buscar su rostro, estar todos juntos, unánimes, adorando a nuestro Señor, pese a las circunstancias, pese a las luchas, pese a nosotros mismos. Porque a veces, sobre todo para ir al culto, el más grande enemigo somos nosotros mismos. Nos gustaría de pronto quedarnos en la casita, cómodos en el sillón, viendo quizás algo a nuestro gusto. Eso es algo que nos pasa. Pero si está aquí es porque venció. Y porque sabe lo que le conviene también, ¿sí o no? Amén. Sí, porque puede ser algo entretenido lo que uno encuentra por ahí. Pero al final uno dice, tuve que haber ido a la iglesia, que es tan fome esta cuestión. Amados, vamos a meditar en esta tarde en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Vamos a estar considerando algo importante, muy importante. Mire, con mi esposa no habíamos tenido la oportunidad en el día, a pesar de que estamos mucho tiempo juntos en el día, no habíamos tenido la oportunidad de comentar. Solo sabíamos que ella iba a coordinar y que yo iba a predicar, pero no comentamos lo que yo no le comenté, cuál era el mensaje que estaba ahí horneando el Señor. Y sabe que tiene mucho que ver con el mensaje devocional que ella nos compartió. Y versículo 34. Mateo 22, 34. Perdón, permiso. Bien, si lo ha encontrado, se pone de pie y le damos lectura ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 34 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ponga especial atención a los siguientes versículos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar un minutito. Padre, hemos dado lectura a tu palabra y queremos, Señor, darte el lugar que corresponde, porque esta palabra no tiene vida en nosotros si usted no la coloca, si usted no mueve su dedo poderoso, si usted no está presente en medio nuestro. Destapa, Señor, nuestros oídos, ábrenos el entendimiento a estas cosas espirituales. Permítenos ver más allá en la plataforma celestial estas cosas que son verdades profundas y que usted, Señor, las ha guardado para cada uno de nosotros de manera privilegiada. Oh, grande eres, Señor, en misericordia con nosotros. Gracias por esta palabra de poder, mi Señor, porque a través de ella podemos conocerte, pero a través de ella también podemos entender cómo agradarte y cómo encontrarte. Gracias, Señor. Gracias por esta iluminación de tu palabra. Yo ruego, Padre, que nos mantenga, nos sostengas en un espíritu de interés espiritual en tu palabra.
toda obra del maligno, todo espíritu antagónico, ajeno a tu voluntad, sea limitado y reprendido de este lugar en el poderoso nombre de Jesús, por medio del cual también te pedimos toda la bendición. Amén y amén. Tome asiento. Mire, cuando uno ha entendido que todo, hasta el más mínimo detalle de la vida, depende de la voluntad del Señor y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, entendemos que cada cosa que nos sucede en la cotidianidad y en la excepcionalidad de la vida es porque Él está preparando, y de cada uno de esos detalles, por más insignificante y mínimo que parezca, el Señor algo nos está enseñando. Y yo quiero contarle que durante esta semana, hablando con una persona acerca de la necesidad actual de profesores de religión, específicamente en el área secular, en los establecimientos seculares, hay tan pocos, entre paréntesis, que esas horas que corresponden a religión y donde debiéramos estar algunos, se cambian y se contratan profes de inglés. Ese es un detalle. Pero estábamos conversando con ella y yo, sin decirle que era incluso cristiano, empezó a lamentarse, más que quejarse, lamentarse de que hoy en día, con tan mala reputación por parte de todas las instituciones religiosas, los jóvenes y las nuevas generaciones que vienen están cada día más desilusionadas, cada día más decepcionadas, tanto del lado de la Iglesia Universal como de la Iglesia Protestante y del resto de las otras también. Hay una desilusión a raíz, obviamente, de actitudes, de conducta que han dejado tremendamente mal al Señor. Entonces, conversábamos con esta persona y yo, en pocas palabras, traté de dejarle claro que nosotros siempre debemos saber distinguir las cosas y separar las cosas, porque una cosa es la institución religiosa y otra es la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Entonces, por más que no nos gusten algunas instituciones, para aquel que siempre ha sido un poquito rebelde y que cuestione todo lo establecido, por más que queramos quizás que estas no existan, desgraciadamente es como un mal menor, porque las instituciones tienen que estar. Las instituciones, por ejemplo, la corporación, el club deportivo, ¿por qué tienen que estar estas cosas? No sé, de pronto el poder judicial, el poder gubernamental, tienen que estar estas cosas porque estas cosas regulan la conducta del hombre, tiene que ver con la conducta del hombre. Pero otra cosa es que por la conducta generalizada de la institución se juzga a todos por igual de aquellos que componen la institución. Es decir, por ejemplo, cuando se porta mal un carabinero es pillado en algún delito o en algún acto de corrupción, ¿cuál es la opinión generalizada? Son todos iguales. Es lo mismo que pasa con el pastor, que se portó mal, que tenía millones guardados por ahí, que tenía, situaciones derechas de codicia, de corrupción, de cosas que no le convienen, sobre todo a aquellos que profesan a Cristo. Entonces, nosotros podemos ver cómo toda la iglesia es afectada por causa de uno solo. Entonces, en pocas palabras, yo le explicaba a esta persona que eso es lo malo de ignorar las Escrituras, porque tenemos la tendencia a echar a todos en el mismo saco y que las instituciones representan necesariamente lo que defienden, pero no siempre es así. Entonces, sin embargo, toda posibilidad de cuestionamiento de las instituciones tiene que ver con las conductas. Pero las conductas, amados, son reguladas por la palabra del Señor. Entonces el mensaje y la
el trabajo de este predicador es tratar de dilucidar qué tiene que ver el aspecto práctico del cristianismo con lo que llamamos fe. La conducta que debe tener el cristiano en unión con la fe. Y la primera pregunta, cuando hablamos de fe y de conducta, es la siguiente. ¿Hoy en día nos guiamos por una ley específica o nos guiamos por la fe? Y tenemos la tendencia a separar que, por un lado, antiguamente los judíos y todo el pueblo del Señor se guiaba por una ley, pero que vino el Señor y al parecer ya no andamos por ley, andamos por fe. Y enfatizamos en eso. Entonces la conducta como que da lo mismo cuando nosotros decimos eso. Sin embargo, hay un trasfondo del que muchos hemos ignorado en su tiempo. Ese trasfondo habla de la necesidad de que la fe no sea algo que está ahí como una nube, como algo incomprendido, como difícil de definir, sino que la fe se refleje a través de la conducta. Pero esa conducta debe estar regulada por una base. ¿Cuál es la base? Entonces, ¿qué es la fe? Partamos por ahí, primer punto. Bueno, muchas de las palabras y la terminología que no entendemos, la entendemos a través de sinónimos, por ejemplo, o antónimos, ¿cierto? Por ejemplo, la fe tiene como sinónimo esperanza, seguridad, confianza, fidelidad. Y son todas aquellas virtudes espirituales. Pero aún no me define bien lo que es la fe. Cuando nosotros decimos, bueno, por la fe, ese lenguaje que es tan nuestro, que es tan protestante, que es tan pentecostal, vamos, por la fe para adelante. ¿Pero qué significa eso? Vivimos por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Entonces a veces es difícil definirlo, determinar, materializarlo, concretarlo. Bueno, cuando hablamos de fe y buscamos la definición, es inevitable ir al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso pareciera tan claro, pero a la vez tan complejo, porque ¿quién me lo puede explicar? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es como, en el fondo, si lo podemos resumir en una palabra, es como seguridad en la esperanza y como viendo lo que no podemos ver. Eso es un lenguaje muy especial. Y yo sé que los tengo aquí un poquito interrogantes, pero la fe es fidelidad, es esperanza, es seguridad en el corazón en algo que no se puede ver. Y usted puede colocarle quizás una lista larga de sinónimos con los cuales usted pueda explicarse lo que es la fe. Pero más allá de las definiciones, amados, cuando nosotros hablamos de fe, tiene un aspecto que es casi el 100% de práctica. Es más allá de un concepto, por llamarle de alguna manera, más allá de una idea espiritual. Yo soy un hombre de fe, ¿pero por qué? Pruébemelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de probar la fe, inevitablemente nos vamos a Santiago, donde él nos explica un área que no nos queda completa si no también analizamos lo que Pablo tiene que opinar acerca de la fe. Santiago dice que aquel que dice tiene fe pero no tiene obra, ¿cierto? Tiene fe pero no tiene obra, entonces su fe es muerta. Entonces dice, bueno, si dos amigos se encuentran y el otro le dice, estoy parafraseando, y uno le dice, mira, muéstrame tu fe por las obras y yo te voy a mostrar por mis obras mi fe. Entonces Santiago enfatiza mucho en un área y Pablo está al otro lado. Y cualquiera diría que está como en el lado contrario del ring, pero no se trata de eso. Pablo dice que
nosotros somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Bueno, entonces, ¿a quién le creemos? A Pablo, que dice que no es necesario que nosotros andemos bajo un régimen ético para poder alcanzar la salvación, o le creemos a Santiago, que dice que nosotros necesariamente mostraremos obras de la ley porque tenemos fe. ¿Se entiende, sí? Amén. Bueno, para eso nosotros debemos entender, y para eso están las clases del instituto, y para eso están las clases de la escuela bíblica, que hay varios aspectos que considerar entre medio: el contexto social, el contexto histórico, el contexto literario también de las Escrituras. Entonces nosotros vamos a comprender que Pablo se dirigía a un tipo de persona que quería, a través de la ley y a través de el cumplimiento de esta, es decir, los méritos que produce el cumplir la ley, alcanzar la salvación. Pero Pablo les decía, no, cuando ustedes hacen eso, cuando ustedes creen que a través de su buena conducta van a ser salvos, no solo se están equivocando terriblemente, sino que a la vez están blasfemando el nombre y la obra salvífica del Señor Jesucristo en la cruz. Porque si con eso bastara que nos portemos bien y llevemos una buena conducta, ser buenas personas, ser gente decente, si con eso bastara, entonces ¿para qué vino el Señor? Sin embargo, nosotros entendemos que no siendo nadie, y más bien viviendo una vida de frustración, queriendo ser distinto, queriendo ser bueno, nunca pudimos. Y el pueblo de Israel es un fiel testigo de eso, queriendo siempre alcanzar a Dios a través del cumplimiento de la ley, nunca pudo. Entonces fue necesario que el Señor se vistiera de ser humano, el Dios eterno se vistiera de ser humano y pasara por todo el proceso donde fue abofeteado, humillado y finalmente muerto en la cruz, pagando el precio del pecado, pero al tercer día resucita para justificar a todo aquel que es de la fe de Jesús. ¿Pero qué significa? Y seguimos con la idea y nos seguimos preguntando, ¿qué significa la fe? Porque Pablo dice una cosa y Santiago al parecer dice otra. Santiago dice, bueno, aquí no basta solo con tener fe, sino que tienes que demostrar que tienes fe por tu buen obrar. Entonces parece ser como el otro extremo. ¿Sí? Ok, quedando clara la idea. Ahora, el trabajo mío es hacer que usted comprenda cuál es el término medio, ¿cierto? Mire, se lo voy a enseñar de la siguiente manera. Perdón. Si usted analiza bien, el versículo 40 del texto base que hemos usado dice lo siguiente. De estos dos mandamientos, ¿de cuáles? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú tienes amarás al Señor. Y el siguiente es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Ok, de estos dos depende toda la ley y los profetas. La palabra depende tiene que ver mucho con un concepto griego que tiene que ver con colgar. Y quiero de alguna manera graficarlo de esta forma. Mi mano es el amor. Es el amor a Dios, el amor al prójimo. ¿Qué pasa si yo desprendo la ley de Dios de mi mano? Obviamente se cae, ¿cierto? Se cae. Hagámoslo suavemente para que no seamos tan violentos. Lo separamos. Me sigue quedando la ley, pero sin amor. Entonces la ley para mí, ¿qué es? Un libro lleno de información, sobre el cual yo hago todos los esfuerzos posibles para poder llevarlo a la obra. Pero la ley delante del Señor no tiene su sentido completo si no es que se haga con amor. Porque ¿qué saco yo con servir toda mi vida a Dios cuando mi corazón siempre ha estado en otro lado? Cuando Dios para mí no ha sido una prioridad.
Cuando a mí solo me interesa buscar a Dios, orar a Dios y atender a su palabra cuando me conviene o cuando lo necesito. Entonces el sistema religioso al cual el Señor irrumpe con una interpretación más profunda, el fariseísmo, se había acostumbrado años y años y siglos a un sistema sin la mano y el amor de Dios. La mano, perdón, es el amor de Dios, ¿cierto? Es mi mano, pero que simboliza el amor. El espíritu correcto de la ley es el amor. Cuando nosotros hablamos de ley, generalmente los que venimos de un mundo rebelde, que no nos queremos sujetar a las autoridades, la palabra ley nos choca a nosotros. Pero cuando cobra a nosotros quizás una mayor simpatía la palabra ley, en el siguiente caso, y lo voy a inventar aquí, ojalá se clarifique. Sobre todo los que viven en la ciudad, no les gusta en la mañana el taco. Y si no le gustan los carabineros, le va a gustar en la mañana cuando paren el tránsito aquí y lo dejen pasar a usted. Ahí le gustó la ley. Ahí le gustó el representante de la ley, que es el carabinero. ¿Por qué? Porque la ley está de su lado. Al que no le gusta la ley es aquel que se encuentra con la ley. ¿Me entiende? Entonces nosotros, como hijos mansos, como hijos que buscamos agradar a Dios, amamos su ley. El salmista lo comprendió y llegó a decir, estaba tan convencido, estaba tan enamorado del Señor, que él dijo, oh, cuánto amo tu ley, porque sabía que la ley de Dios, cuando la ponemos en el corazón, nos conviene, nos da vida, nos conduce en la voluntad perfecta de Dios, y eso se traduce o concluye o converge en una mayor intimidad con Dios. La ley para nosotros no debe ser contraria, regula ciertas cosas, pero nos conviene estar en la ley perfecta de Dios. Cuando nosotros comprendemos que en base al amor de Dios, para que el hombre se conduzca bien en la vida, cuando tenga un buen matrimonio, cuando en una sociedad hay tantas diferencias de pensamiento, sin embargo Él regula, por ejemplo, el abuso en los tiempos en donde el esclavo era parte de la legalidad, parte de la sociedad, pero Él lo regula y dice, bueno, el esclavo podrá ser vendido bajo estas circunstancias, sin embargo, después cuando sea liberado el esclavo, y hay toda una regulación con el fin de que el hombre se pueda amar a sí mismo. Pero ¿qué hizo el sistema religioso? Fue tratar de cumplir la ley sin amor. Se descolgó. Y viene el Señor y dice a los fariseos que venían con la mala intención a preguntarle al Señor cuál es el principal mandamiento. Bueno, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley. Amados, el Señor no vino a abrogar la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino darle el sentido completo. Quiero leer eso, si usted me permite. Eso está ahí en Mateo, pero con otra versión para que lo entendamos. Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. Nunca fue esa la intención. ¿Por qué llaman revolucionario al Señor? ¿Aquellos que quieren justificar las armas? No he venido para abrogar la ley, ni la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. O sea, había una intención detrás de la ley que no pudo ver ni reflejar el pueblo judío en la antigüedad. No pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseña a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. Ojo, que no es grande en el reino de Dios aquel que predica más lindo que otro, o aquel que tiene un puesto más alto que otro. Ojo con lo que dice aquí, mire, es importante. ¿Quién es grande y pequeño en el reino de Dios? Dice, en cambio, que los que obedezcan,
el que los obedezca a todos y enseña a obedecerlo, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Este último versículo es un reto tremendo cuando nosotros entendemos que los religiosos, los judíos, los fariseos y los escribas eran hombres que estaban 24/7 dedicados a las cosas del Señor. Y a nosotros nos cuesta venir 2 o 3 horas al culto en la semana. Entonces, ¿cómo podemos nuestra justicia ser mayor que la de Él? Bueno, la interpretación normal, para no quedarnos con la duda, la interpretación normal es que Jesús, ¿cierto?, al tomar nuestro lugar nos hizo justos. Pero eso no tiene que ver con este pasaje, al menos de manera completa. Aquí habla de rectitud, aquí habla de conducta, de una forma valórica de vivir. Pero la forma valórica de vivir, amado, no debe ser nuestro objetivo en la vida. La iglesia aquí no está para ordenar al mundo y decirle usted tiene que conducirse de esta manera valóricamente. No. Eso es un efecto después de que usted le predicó a este mundo que la única respuesta para la salvación de su alma se llama Jesucristo y que un día vendrá un juicio. Y todo aquel que ha aclamado y ha creído en el Señor será justificado. Y después usted le enseña el camino, porque él cuando comprenda eso, que solo en Cristo está la respuesta, va a amar al Señor Jesucristo, porque le rescató de la perdición. Y por amor, él va a adoptar un nuevo estilo de vida, o sea, una conducta diferente. Y yo entiendo que hasta ahí todos hemos comprendido. Pero mire, pasa lo siguiente. Nosotros vivimos ciertamente por fe, y esa fe debe ser práctica. Ya nos quedó claro entre Santiago y Pablo, lo que buscaban era que la fe fuera práctica. Creemos que el Señor nos justifica delante de Él, pero ahora vivamos conforme a su voluntad. ¿Pero cuál es su voluntad? Porque, claro, vivimos por fe, pero la fe es práctica. Ahora, esa práctica tiene que tener una base. ¿Cuál es la base de esa práctica? Y es aquí cuando hacemos la conexión con la ley mosaica. No en su parte ceremonial, no en su parte festiva. No justifique diciendo, bueno, yo tengo que seguir con la tradición de hacer 7 días de fiesta y anda enfiestado 7 días. No. Esas son fiestas religiosas que le correspondían a los judíos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bueno, el Señor lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se traduce el amor? De la forma práctica. Y esa forma práctica, ¿qué quiere decir? Que yo a usted, o que yo con usted, debo tener acciones prácticas de amor. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Si a nadie me puede venir a mí y decir que me ama y resulta que cuando me ve en necesidad ni me ayuda. Cuando ve que yo estoy cargando, no sé, 2 galones de gas y no me quiere ayudar con uno, pero me dice, yo te amo en el Señor. Le voy a decir, gracias, pero no me lo demuestra. Entonces el Evangelio es bien, y aquí aterrizo todos los conceptos aquí en esto. El Evangelio es práctico. Si usted tiene que pedir perdón, pida perdón. Ese es el Evangelio. Si usted tiene que perdonar, sáquese ese rencor. Si alguien le ofendió y le hirió, perdone, porque usted también ha ofendido a otros. Y en primer lugar ofendió a Dios. El Evangelio es práctico. El Señor lo dice en los siguientes versículos del capítulo 5 de Mateo. Si alguien te pide ir 1 milla, ve con él 2. Práctica. A ver si alguien más tiene un ejemplo bíblico.
Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente en la ley, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, ofrécele, si alguien te pegó en la mejilla, ofrécele también la otra. No resistáis al que es malo, ante cualquiera que te dé la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¡Wow! Pero Señor, ¿cómo? O sea, a mí me dijeron que yo debía ser manso, pero no menso. Señor, ¿cómo es esto? Cuidado con esas palabras, esas expresiones que no tienen ningún sentido. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En otra versión dice, al que quiera tomar de ti prestado, no le des la espalda. ¿Cuántas veces nosotros vemos un hermanito por ahí? Oh, este hermanito. Cero amor. Cero amor. Aleluya. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo reaccionamos frente a la provocación nosotros? Pero es que ahora este me la paga. No, si yo soy cristiano, pero no tonto. Amados, el Señor resume lo siguiente. Porque si amáis a los que os aman, porque es fácil amarnos entre nosotros. ¿O no? Sí, puede ser una de las formas más fáciles de amar. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los no judíos o los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, en esta práctica de la fe, porque ya bajamos este concepto de que la fe es solo algo que está ahí en el pensamiento, en nosotros, y que por la fe vivimos y sabemos y pensamos y nos movemos. Bueno, la fe, usted acaba de quedarle claro que la fe es práctica. Porque cuando yo digo estoy en la fe en Cristo, estoy haciendo lo que acabo de leer. Amar a mi enemigo, bendecir al que me maldice, tener buena actitud hacia los que tienen mala actitud conmigo. Es increíble que cuando, por ejemplo, se da la siguiente situación, el poder del amor de Dios podemos ver. Cuando alguien de pronto está enojado y usted se acerca y le abraza y le dice te amo, te quiero, estoy preocupado por ti, estoy preocupada por ti, cómo ese rencor y esa cosa fuerte que está en el corazón baja. Y esa actitud pesada cambia y el corazón se enternece, porque nosotros reaccionamos bien ante el amor. Y el Señor lo sabe, esa es la fórmula perfecta para yo llevarme bien con usted y usted conmigo. De pronto la polola, el pololo está enojado y llega el otro y con mucho amor le abraza y se le quitó el enojo. Era eso, sobre todo en las mujeres. ¿Qué pasa? Nada. Usted lo sabe, ¿cierto? ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Y usted sabe que ese nada dice mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? No sabe lo que le pasa, pero va y la abraza. O le trae un chocolatito. Y mi amor, bueno, y un abrazo. Todavía estoy un poco influenciado por el seminario de matrimonio. Además que estoy recién casado, porque ese día nos hicieron renovar los votos. Así que estamos de luna de miel todavía con mi amor. Entonces, de pronto, ¿cómo apagamos el fuego de la ira? Con la blanda respuesta, dice el proverbio. El amor. Quizás nunca vamos a poder, ni yo, ni ningún predicador, exponer de manera tan amplia y tan completa que nos pueda quedar bien lo que es la acción de amor que tuvo con nosotros. Solamente decir que Él fue capaz de dar a su Hijo. ¿Hasta cuándo somos capaces de dar nosotros por amor?
Entonces, la fe es práctica. Vamos a estar resumiendo para concluir. Entonces, la fe se sustenta en dos cosas: la palabra de Dios, la voz de Dios, porque Él lo dictamina, pero también la fe se sustenta en la práctica de esa palabra escrita. Somos cristianos porque seguimos a Jesús, porque creemos en Él, pero a diferencia de aquellos que dicen creer en Él, nosotros creemos en Él porque se nos nota. ¿Sí o no? Amén. Se le nota el amor de Dios. Bueno, hay un fin formativo, ético en la ley, y que también regula las relaciones de manera vertical y horizontal. Dios conmigo y mis hermanos conmigo, o yo con mis hermanos. Eso hace la ley. Nos trae la verdad, nos muestra el camino. Pero cuando la llevamos a la práctica, reflejamos fe. Ahí es cuando yo estoy diciendo, realmente creo en Jesucristo. Cristo dijo, creed en mí, entonces guardad mis mandamientos. O sea que la fe no es solo tener la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo... Por supuesto que sí, pero es la forma práctica de esa fe. ¿Cómo fue que los patriarcas que están ahí en la galería de los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreo, reflejaron su fe? Bueno, el Señor habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Se quedó ahí y dijo, yo tengo fe en ti, Señor, pero me voy a quedar aquí. No, levantó todas sus tiendas, se despegó de la familia y dijo, Señor, si tú lo dices, allá voy a ir. Práctica. A ver si recuerdo algún otro ejemplo. Abel. Noé. Ese es un ejemplo gráfico. Noé nunca había visto lluvia. Y que alguien viniera y le dijera, prepara un arca porque va a llover, eso sí que es fe. Ahí se cumple la palabra, porque él está convencido de algo que no ve. Está seguro de que pasará, aunque no lo ve. Claro, pero la práctica de la fe no se quedó con el concepto, la definición de Hebreo, sino que en la práctica él se movió y empezó a talar árboles. En ese tiempo no era un crimen, por si acaso para los sensibles de este tiempo, porque había mucho árbol. A talar árboles, los afinó, los secó y todo el proceso, y eso es tiempo y es dedicación. Y quizás cada día Noé se preguntó, ¿y será verdad lo que escuché? Porque pudo tener dudas. Pero siguió. ¿Me entiende o no? ¿Podemos tener dudas? Por supuesto que sí. Pedro fue pedido por Satanás para zarandearlo. Tuvo un quiebre en la fe, pero lo bueno es que volvió. Vuelve. Aunque tengas ese quiebre. Y Noé preparó el arca y efectivamente llovió. Práctica la fe. Se movió como viendo al invisible, pero fue práctico en la fe. Le creyó a Dios. Sin embargo, una cosa es que Dios te dicte algo, ¿cierto? Pero no va a estar completa la idea de la fe hasta que usted la practique, cuando yo la practique. Entonces, toda la voluntad de Dios fue entregada en el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés, pero viene el Señor Jesucristo y le da su completo significado. Y dice, bueno, toda la ley, recuerde esto, toda la ley depende ¿de qué? De dos cosas, del amor detrás de eso. Ese es el espíritu de la ley. Si no, no tiene sentido, si no entramos en un legalismo, en un espíritu extraño de hipercrítica, y este que no se porta de tal manera y este que se viste de esa manera, ¡oh, qué descarada! Comenzamos en un legalismo cuando no hay amor. Pero si hay amor y se viste a alguien descaradamente, usted se va a acercar en buena onda y es posible que le invite a comprarse ropa al shopping. Porque hay amor. El amor es tan fácil de verlo. En un padre con su hijo, en una madre con su hijo. Es capaz
de muchas cosas por amor a sus hijos. Ese es el amor sacrificial. Dios le bendiga. La fe es práctica. La práctica es la voluntad de Dios. Pero esa práctica sin amor es legalismo. Y cuando somos seguidores de Cristo, llevamos a la práctica la fe a través de una buena conducta, pero por amor, no simplemente por hacerlo. Dios le bendiga. Vamos a dejar hasta aquí este mensaje. La gloria, la sabiduría es para el Señor. Sigamos orando por el ministerio bíblico de Cuarto Centenario. Mañana me imagino que van a estar muchos conectados. Es de mucha bendición, hermano. Que uno aprende, interactúa. Así que empecemos a guardar todos los domingos a las 11 de la mañana para que nos podamos reunir en torno a la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga. Dejo este lugar entonces a mi hermosa esposa con glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.